Bendiciones a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Un sacrificio superior en Hebreos capítulo 10. Señor, eres maravilloso, te adoramos, te damos toda gloria y toda honra, Padre. Señor, eres el alfa y el omega, eres el principio y el final, eres Jehová Rafa, Jehová Nisi, eres Jehová Jireh, la puerta, Señor, el cordero inmolado. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, Padre, Señor, por estar dispuesto, Padre, por amarnos tanto, por perdonarnos, por guiarnos. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Así mismo, Padre, te pedimos que nos guíes, nos guardes y que podamos asimismo aprender de tu palabra y aplicar los principios bíblicos que aprendamos en esta mañana o que reforcemos. Por la gloria y honra tuya pedimos esto, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, el capítulo 10 se enfoca en lo que es Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, como dice el capítulo 9 28 mostrando, ¿verdad?, la superioridad de este sacrificio. Imagínese usted, hermano, que está en una casa, ¿verdad?, que usted está en su casa y se está quemando ahora mismo. ¿Cómo reaccionaría usted? Si estuviera convencido de que en el patio de la casa hay un tesoro escondido, ¿cómo actuaría? Sabiendo estas cosas, ¿se alterarían las prioridades y las conductas de su vida? La lectura que estamos viendo en estos capítulos, el 8, el 9 y el 10, provee la base doctrinal para exhortaciones que tienen que ver con el comportamiento apropiado que aparece en el resto del capítulo 10. Por cuanto Cristo es un mejor sumo sacerdote, por cuanto Él ha provisto un mejor camino, por cuanto Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Por tanto, debemos de responder esas verdades con actos específicos de obediencia. Al leer estos versículos, estos 21 versículos del capítulo 10, podemos ver cada mandamiento en la primera persona singular. Dicen los mandamientos, imagínense, vamos a ver si los cambiamos, ¿verdad? Y en vez de decir, generalmente decir yo, ¿verdad? Que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, y aplicarlo directamente hacia nuestras propias vidas. Considero a otros para estimularlos al amor y a buenas obras, como dice el capítulo 10 24. Por ejemplo, el 22, en vez de decir general, decir, no, yo me acerco, yo. El 23, yo me mantengo firme, ¿verdad? Como aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Antes de tomar la iniciativa de inducir a otro cristiano para hacer lo que Dios quiere que sea, seamos responsables con nosotros mismos de la verdad que vamos a compartir. Hay que entender que raras veces hay urgencia interna de predicar lo que uno no practica. Si yo no lo creo, si yo no lo practico, posiblemente no lo voy a poder, ¿verdad? Predicar. O no solo eso, aunque lo predicara, si la gente no lo ve en mi testimonio, ¿cómo va a ser recibido? Así que Cristo es el sacrificio superior. Vemos que está el sacrificio bajo la ley y aquí está el sacrificio de Cristo. Tenemos la sombra de las cosas por venir y aquí tenemos lo que es el evento real. Tenemos repetidos constantemente, pero en el Nuevo Testamento vemos acá se habla, ¿verdad?, de una vez y para siempre, en vez de tener que hacer estos sacrificios todos los años. Aquí está el recuerdo del pecado y acá está lo que es la remoción del pecado. Aquí está la sangre de los animales y aquí lo que vemos es la sangre de Cristo. El capítulo 10 nos muestra que cuando el pueblo se reunía para el sacrificio en el día de la expiación, se le recordaba sus pecados y volvía a sentirse culpable otra vez. Lo que más necesitaba era perdón, el perdón permanente y poderoso que anula el pecado y que viene de Cristo. Una vez que confesamos nuestros pecados, escuche esto, hermanos, no tenemos más que volver a pensar en ellos. Dios nos ha perdonado y el pecado ha dejado de existir, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Anótelo por ahí y léalo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Los sacrificios de animales no pudieron quitar el pecado, únicamente lo quitó de la vista hasta que Jesucristo vino para quitarlo de forma permanente. Debido a que los creyentes del Antiguo Testamento siguieron los mandatos de Dios de ofrecer el sacrificio, Él por gracia los perdonaba.
Así que hermanos, no era la sangre, no era el animal, era la obediencia a hacer lo que Dios había dicho. El capítulo 10 del 5 al 10, el versículo 5 al 10, esta es una alusión, no se cita en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, es una enseñanza fundamental del Antiguo Testamento que Dios requiere obediencia y corazón puro, no una conformidad vacía al sistema expiatorio. Esto lo podemos ver en Oseas capítulo 7. El escritor de Hebreos aplicó a Cristo las palabras del salmista en el Salmo 40 del 6 al 8, cuando vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como un sacrificio completo, aceptable a Dios. Las buenas nuevas y manera de vivir para agradar a Dios no es por guardar las leyes o por abstenernos del pecado, es por acudir a Él con fe para ser perdonados y luego seguirlo obedientemente, a sí mismo con amor. El costoso sacrificio de la vida de un animal dejaba en la mente del pecador la seriedad de su pecado delante de Dios, debido a que Jesucristo derramó su propia sangre por nosotros. Su sacrificio es muchísimo mayor que cualquier otra ofrenda del Antiguo Testamento. Al mirar el don inapreciable que se nos ha dado, debemos responderle con devoción y asimismo también con servicio. Debemos de dejar de lado el primer sistema en favor de uno mucho más favorable, que significa abandonar el sistema expiatorio de la ley ceremonial. No debe entenderse como eliminar la ley moral, los 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que la ley ceremonial preparó a la gente para la venida de Cristo. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, aquel sistema ya no fue necesario. Algunas veces la gente se confunde, dice, bueno, ¿y por qué es que no tenemos que seguir la parte que dice ojo por ojo y diente por diente, pero tenemos que seguir esta otra parte? Y hay que entender, hermanos, ¿verdad? Que como acabo de explicar en el capítulo 10 versículo 9 de Hebreos, nos muestra que literalmente nos estaba mostrando el camino, ¿verdad? Lo que era la salvación de lo que estaba por venir, que era el sacrificio de Cristo. La obra de Cristo contrasta con el trabajo de los sacerdotes judíos. El trabajo de los sacerdotes nunca se acababa. Siempre debían estar de pie y ofrecerle sacrificios. Si los lectores judíos de este libro estaban en peligro de que volvieran al sistema judío antiguo, sería decir que el sacrificio de Cristo no era suficiente para perdonar sus pecados. Añadir algo a su sacrificio o quitar algo de él es negar su validez. Cualquier sistema que pretenda ganar la aprobación de Dios mediante buenas obras, esencialmente rechaza el significado de la muerte de Cristo y niega lo que es la obra asimismo también del Espíritu Santo. Esté preparado esté preparado por si acaso alguien le dice que el sacrificio de Cristo es incompleto o que se necesita algo más para que usted pueda ser aceptado delante de Dios. Cuando creemos en Cristo, Él nos justifica ante Dios. Nuestra relación de amor nos conduce a seguirlo en obediencia a su voluntad y asimismo también en servicio. Él se agrada de nuestro servicio, pero no podemos ser salvos por las buenas obras. Nos hizo perfectos, pero también nos está santificando, ¿verdad? La creación de Adán y Eva, ¿verdad? Hubo perfección y ahora nosotros, a causa del pecado, estamos separados de esa perfección, de esa santidad, pero estamos siendo mejorados diariamente, ¿verdad? En ese proceso de alcanzar la santidad con Cristo, que la alcanzaremos cuando estemos y moremos con Él finalmente. Mediante su muerte y su resurrección, Cristo hizo perfecto a los creyentes una vez y para siempre ante los ojos de Dios. Al mismo tiempo, los está santificando progresivamente limpiados y apartados para su uso especial en su peregrinaje diario aquí. El escribir concluye su argumento con la afirmación categórica de que Cristo nunca más recordará nuestros pecados. Él perdona por completo y no es necesario confesar reiteradamente nuestros pecados pasados. Como creyentes podemos tener la certeza de que nuestros pecados, los que confesamos y abandonamos, han sido perdonados y olvidados. Así que aquí está la clave. Es arrepentirse pidiendo perdón y así serán entonces olvidados. No tenemos que seguir culpándonos de esos pecados ya pasados porque hemos sido perdonados por Dios. Pero el cambio tiene que venir, hermanos, en el no continuar viviendo ese estilo de vida o cometiendo esos pecados que hicimos anteriormente.
Digo eso, antes de continuar, digo eso porque hay algunas personas que piensan que, vamos a decir, yo le digo a Dios que me perdone por yo estar viviendo en adulterio, por engañar a mi esposa, por engañar a mi esposo, vamos a decir, y entonces al hacer esto y se pide perdón y se arrepiente, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un cambio, tiene que parar esa relación, ¿verdad? No continuar en esa relación marital, y entonces así decir, bueno, Dios me perdonó, yo puedo seguir viviendo y haciéndolo. No es así. Ojo con eso, porque vivir en pecado, hermanos, es diferente a cometer un pecado. Cometer un pecado es momentáneo. Usted en ese momento comete el pecado, se arrepiente, pide perdón, Dios está ahí y trabaja. Pero usted decir, yo voy a continuar en este pecado y no voy a hacer ningún tipo de cambio, entonces estamos eligiendo el pecado en vez de elegir a Dios. Cuidado. Así que el escritor concluye así mismo, ¿verdad? Que como dijimos, que Cristo nos recordará nuestros pecados. El lugar santísimo del templo quedaba oculto de la vista por un velo, como dice el capítulo 10 versículo 20. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esa habitación santa y lo hacía una vez al año en el día de la expiación, cuando ofrecía sacrificios por los pecados de la nación. Pero la muerte de Cristo, ¿qué hizo? Quitó el velo y todos los creyentes ahora pueden entrar y tener acceso a la presencia de Dios. El capítulo 10 del 22 al 25. Estos son algunos de los privilegios que acompañan a nuestra vida en Cristo. Tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él sin un sistema complicado. Podemos crecer en la fe, vencer las dudas y los interrogantes y profundizar nuestra relación con Dios. Podemos también disfrutar del estímulo de los demás. Podemos también adorar a sí mismo juntos. El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reuniremos para anunciar la fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Vamos, la palabra habla, ¿verdad? De alentarnos los unos a los otros. Nos estamos motivando al estar juntos en Cristo, al acercarnos al fin de todos los tiempos y al estar próximo al día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Fuerzas anticristianas crecerán en intensidad. Las dificultades nunca debieran ser excusadas para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos de hacer un mayor esfuerzo por ser fieles a Cristo en medio de todo. Podemos ver también que cuando deliberadamente se rechaza la oferta de la salvación de Cristo, se rechaza el don más precioso de Dios. Se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, la de quien nos comunica el amor del Salvador, cuál es Dios. Este juicio, en el capítulo 10:31, es para los que han rechazado la misericordia de Dios, para los que aceptan el amor de Cristo y reciben su salvación. El juicio venidero no es motivo de preocupación. Al haber sido salvados mediante su gracia, no tienen nada que temer, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Hebreos anima a los creyentes a perseverar en su fe y conducta cristiana en medio de la persecución y de las presiones. Por lo general, no pensamos que el sufrimiento sea bueno para nosotros, pero puede edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. Durante tiempos de grandes pruebas, podemos sentir la presencia de Dios con claridad y encontrar ayuda de creyentes que nunca hubiéramos pensado que nos ayudarían. El escritor anima a sus lectores a no abandonar la fe en los tiempos de persecución, sino a demostrar mediante la paciencia que esa fe es verdadera. La fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero también significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente y en el futuro, como dice Romanos 8, de 12 al 25 y Gálatas 3, del 10 al 13. Así que hermanos, no nos olvidemos del hecho de que no hay sacrificio superior, no hay Dios superior, porque solo hay uno, con D mayúscula. Y el hecho, hermanos, de que no importa la necesidad, no importa la dificultad, Dios es más grande que cualquier situación. Señor, te adoramos y te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a siempre poder
mantener en nuestra mente, Señor, el hecho de que tú eres el único que necesitamos, que fuera de ti no hay nada ni nadie, para que podamos entender que cuando tú dices que nos perdonas en realidad, para que no tenemos que morar, Señor, y ser consumidos por culpabilidad de lo que hicimos, sino que cuando tú nos perdonas, somos hechos limpios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por tu gracia sobre nuestras vidas. Amén y amén. Que le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.